el impacto del huracán María aquí y cuál fue la respuesta comunitaria de ustedes. ¿Qué pasó aquí en el huracán y cuál fue la respuesta de ustedes y la respuesta de las diferentes instancias gubernamentales, entiéndase, municipal, estatal y federal? Antes de eso te iba a terminar lo de la segunda pregunta, porque hubo algo que quizás se quedó en el aire y es ese proceso en que también el Estado y el proyecto económico que se estaba gestando con las manos a la obra fue tratando de romper tejido social, lazos comunitarios, para entonces poder dejar solo al individuo frente al mercado y que tuviera que bregarse y batallarse como individuo más que como colectivo. Eso es lo que estamos enfrentando actualmente, eso, ¿verdad? Eso lo traigo porque en parte tiene que ver con esta otra pregunta. Por ejemplo, aquí, y estamos recuperando parte de eso, y eso es lo que yo, por ejemplo, está coordinando, estamos recuperando esa práctica en que aquí se trabajaba colectivamente con el atender las necesidades colectivas de vivienda a través de un trabajo de ayuda mutua en el que entre los vecinos se coordinaba, se organizaba, se hacía trabajo voluntario, solidario, y así se facilitaba más el acceso a vivienda en la comunidad. Y eso generaba unas relaciones también colectivas que fortalecían un tejido social, a la misma vez que resolvía el problema de vivienda. La gente tenía acceso a huertos, a tener un árbol, a tener un cerdo, gallinas, etc. Y eso permitía que se atendieran unas necesidades de alimentos de manera también colectiva, interna en la comunidad, sin tener que salir solo al supermercado a bregar con los precios que te imponen el supermercado, con las alternativas que te impone eso, sin tener otra manera de bregar. Entonces, el Estado y el capital empiezan a romper esos lazos a través de toda la reglamentación de salubridad, de permisología, etcétera, etcétera, impidiendo que la comunidad entonces pueda seguir reproduciendo esa dinámica. Y depender entonces del Estado y del capital. Pues, ese palo, la enfermedad tiene que tumbarlo. Esos cerdos ahí atrás, tal cosa, tienes que sacarlos de allí. Tú no estudiaste arquitectura, eres ingeniero, así que no puedes construir. Y un poco eso empieza a romper todos esos lazos y todas esas prácticas colectivas y a atomizar y a dejar solo a la gente que tiene que entonces que ir donde el arquitecto, tiene que ir donde el ingeniero, tiene que venir y comprar lo que viene un contratista y construye a la manera que construya, como nos pasa aquí, que vinieron y hicieron un montón de casas allá a la entrada que después se inundaron y están vacías y se han convertido en un estorbo público básicamente, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, después de María, eso tuvo su impacto en el sentido de que los supermercados, dos de los 4 supermercados de la región cerraron, colapsaron. Uno voló en canto y el otro se perdió el techo y cerró. Y el que quedó abierto empezó a subir los precios. Y había gente que no tenía acceso a comida porque no tenía los recursos, pero había gente que incluso teniendo los recursos no tenía acceso a comida porque la escasez de tener un solo supermercado y la incapacidad de atender la inflación que se dio de momento de precios empezó a hacer poco viable que la gente tuviera acceso a los pocos recursos de alimentación que había. Y en ese sentido, pues la comunidad empezó a organizarse y empezó a generar cocinas colectivas, ¿no? Y aquí mismo en este local donde estamos empezó. O sea que eso fue una respuesta que ustedes tuvieron a partir de los sucesos del huracán. Aquí hubo realmente una falta de acceso a la comida por la oferta de supermercados, y los que quedaron subieron los precios, y entonces la respuesta de ustedes en este caso primeramente fue proveer comida. Una de las cosas. Y también me están diciendo, que a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Roberto, había una práctica comunitaria. Esta práctica comunitaria no es solamente esta práctica comunitaria de yo encontrarme. La práctica comunitaria también se conformaba en yo construir. O sea, ya la práctica estaba codificada de que era una actividad colectiva. Representaba un otro inmediatamente. Sí, unos intercambios. Había una práctica comunitaria que se daban en prácticas de construcción, de siembra, de cría de animales, que ya estaba más o menos codificado como una actividad donde se pensaba en el otro. Sí, pero me gustaría por lo menos retomar donde Roberto lo dejó, porque me parece que aquí hay un antes, un durante y un después de María. Exacto.
Y en ese antes, nosotros estábamos en situación similar a las durante y a las después. Así que, ¿qué fue lo que nos trajo María? Pues despertar ya la conciencia de lo que ya estábamos pasando, o sea, maximizar esa extrema pobreza que nosotros tenemos aquí, que va por un 60%, un desempleo que estaba sobre el 21 y el 27%, una escasez de vivienda, aunque habían casas, pero no había casas vacías, pero la ejecución de hipoteca antes de María iba en ascenso. Así que había una escasez, ¿verdad?, de vivienda, pero había un exceso que las tenía el Banco Popular y los bancos cerrados por las hipotecas. Así que volvemos de nuevo, desde afuera no se resuelve el problema. El de afuera lo que nos ha hecho es complicar el problema. Y María desnudó esa realidad. Así que empezamos a mirar y a retomar entonces, y ahí yo creo que ese pasaje que trae Roberto, donde señala cómo entonces retomamos el tejido social y vamos desarrollando prácticas que no son nuevas, son prácticas de esta comunidad, incluso antes de que entrara la industria azucarera. Por ejemplo, el Coquí ya tenía aquí una cooperativa, una funeraria, que era cooperativa, donde se construían los féretros, ¿verdad? Las cajas de muertos se construían aquí. Aquí había una cooperativa también de ahorro y crédito que no tenía el montaje ese que ahora el gobierno ha querido, sino que era espontáneo, era comunitario realmente. El gobierno no tenía interés, el gobierno vino a tener interés cuando los grandes intereses le dieron, especialmente, no me gusta mencionar nombres, pero algunos bancos que vinieron entonces dijeron, no nos conviene. ¿No medio? No me hagas que menos. Dale, sí. Dije eso bromeando. No me provoque. No al medio. Bueno, unos blancos sí, que... No, unos bancos. Sí, unos bancos que vinieron y le dijeron, esas cooperativas no pueden existir. Porque eso nos está perjudicando a nosotros a maximizar la ganancia. Así que vamos a empezarle a poner reglas del capitalismo salvaje, despiadado. Y fueron eliminando esas cooperativas. Yo soy ignorante, ¿qué es el capitalismo salvaje y despiadado? Porque a lo mejor los cibernautas no saben de lo que estás hablando. Sí, pero no es. Todo ese tiempo hemos estado hablando de todo esto que hemos estado hablando, pero para sintetizar, pero si tú lo sabes, yo sé que... yo sé que tú necesitas ese... Pero es eso, es toda esa explotación. Y por eso desde el inicio te hemos dicho, esto es una lucha, la de nosotros es una lucha social que parte de esa realidad, de esa explotación, desde la entrada de los norteamericanos aquí, y tampoco podemos negar eso. O sea, el negar eso sería, lo que pasa es que a nosotros nos han vendido que desde afuera es que se ha hecho todo. Yo te voy a dar ahora un ejemplo de María. ¿Qué le pasó al gobierno estatal? Ajá. ¿Por qué el gobierno estatal se paraliza? Porque estaban decidiendo allá en Washington cómo iban a llegar los chavos aquí. ¿Y dónde se repartieron las grandes ganancias de ese dinero que era para reestructurar o supuestamente reconstruir la infraestructura? Compañías norteamericanas, y ellos allá después que se distribuyeron desde los toldos. Entonces que todavía se estén poniendo toldos aquí, porque a una compañía le conviene, y esas compañías aquí lo que hacen es subcontratar a unos socios menores, a los constructores, a los que han hecho construcción, al mismo obrero, pero la ganancia... Como los González y los Godró en las compañías azucareras. Las compañías azucareras. Se repite el patrón. Por eso nosotros a esa gente le llamamos la élite del atraso. Esas son la élite del atraso, esos son los que nos mantienen a nosotros en el atraso. Nosotros ya estamos aprendiendo que nosotros podemos,
que nosotros tenemos no solamente la capacidad y la resistencia, sino también la propuesta de crear una forma nueva de construir una sociedad nueva. Y eso lo vamos mirando porque no es que lo aprendimos en libros, lo estamos aprendiendo desde la práctica, claro. Es importante el libro. Si no fuera por Roberto, que de vez en cuando nos lee, como en los tiempos del 1929. Ahí sí hace el trabajo de Ramón Emeterio Betanzo. Estábamos discutiendo algo en el que el señor texto fue y él, tú sabes que en la década del 20, pues los tabaqueros, y en Cuba todavía se daba, se leía, ¿verdad? Pues él es nuestro lector, él nos lee a nosotros, y entonces nosotros vamos y nos pone a evaluar la práctica de nosotros. Y cuando nos pone a evaluar la práctica de nosotros vamos ratificando lo que dice ese libro, y si no... Y esa práctica, ¿verdad? Aunque lo hacemos en son de broma, es la necesidad de ese trabajo colectivo. Y ahora yo quiero ahorita hice una broma, voy a hacer, y me deja esta mención. Sí, dale. Porque Roberto precisamente es y lo llamo así, un intelectual orgánico, o sea, parte de un intelectual orgánico que se va desarrollando, que es desde las comunidades, desde la práctica, y que pone, junto a Rafi Rodríguez en este caso, ponen su intelecto al servicio de las comunidades, pero vienen a aprender también con las comunidades. Bueno, por eso es que es un intelectual orgánico. Por eso, ves que tú lo... Sí, yo sé, pero hay que explicarle al cibernauta. Acuérdate que yo represento el cibernauta aquí. Pues, pero como yo no sé, ahí estás tú para que tú me vayas corrigiendo. Déjate de esa vaina. Bueno, déjate de asumir que yo soy el prócer aquí, coño. Ya me mandaste la mierda. Ya me mandaste la mierda, ahora me ratifican la mierda. No, pero estamos mirando, sí, ¿verdad? Sí. Y esa dinámica que se va dando pone a una Judith, que él dice que no le gusta hablar, y es cierto, él no habla, lo único es que es bien preciso al hablar y es bien preciso al ejecutar, porque este hombre que está aquí a la misma vez es el que ha ido junto a su compañera impulsando ese proyecto de reconstrucción que llamamos ayuda mutua de reconstrucción de vivienda. Han sido ellos ejecutando y como un dicho, y se lo voy a decir a Roberto, cómo él cualifica a Judith, y si el gobierno fuera como Judith, ¿qué pasaba? ¿Cuánto nos íbamos a ahorrar y por qué? Bueno, exacto, que era algo de hecho que tenía en mente, y lo hemos estado hablando, de la capacidad administrativa de recursos que ha desarrollado Judith y que está manifestando más que desarrollar, porque se va trabajando, pero ya viene con algo, ¿no? De mucha responsabilidad y de que todo esté anchado, ¿no? Contrario a que, por ejemplo, tú tienes proyectos como el que ahora se está debatiendo públicamente de Otro Hogar Renace, que compran por montones equipos que son baratos y después le magnifican el precio y ponen un gavetero en 3,000 pesos y un inodoro en 800 pesos. Judith está buscando cotizaciones de materiales desde Aybonito hasta Juana Díaz, buscando cuál es el mejor precio para ser lo más eficiente posible en los pocos recursos que tiene debajo, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible atendiendo esas necesidades. Si eso no es una capacidad administrativa que el gobierno debería estar emulando, no futurearse todos los chavos como... Pero también es lo que te está demostrando es otra cosa, tú sabes, desde el punto de vista económico, te dicen, no, vamos a dejar estas cosas para el mercado porque buscamos a aquel que es más eficiente, que busca los mejores precios y que tiene más impacto. Cosa que en el proceso de reestructurar, o sea, de reconstruir a Puerto Rico, no. Ha salido caro, ha salido estas empresas de allá afuera,
Es costoso. El mismo plan de ajuste fiscal dice que todas las ayudas que vienen, que son más de 50.000 millones en 10 años, solamente un 12% se queda aquí en Puerto Rico. Solamente un 12%. Entonces estamos viendo en el caso de Judy que a la hora de la verdad los recursos, lo que está haciendo Judy es realmente lo más eficiente para abarcar, porque está pensado desde los recursos de las comunidades y para las comunidades. O sea que quien me dice que el mercado es lo más eficiente, mira, vamos a estar hablando claro. O sea, desde el punto de vista de los recursos y las necesidades de las comunidades, es cuando mejor se van a utilizar los recursos. Eso es lo que están ustedes demostrando aquí. Y ese ha sido un proceso también posterior a María, que venía acumulándose ya, pero que, ¿verdad? Ha habido sí una dinámica de ciertos sectores, por ejemplo, de la diáspora puertorriqueña, de una parte de la diáspora puertorriqueña, porque yo creo que ahí, y hay que traer el planteamiento, a la diáspora también, María también los ha puesto en una nueva dinámica con respecto al país, y ahora es más palpable esas dos diásporas que hay. Una que tiene un compromiso con su país desde donde quiera que esté, y que entiende y que sabe y reconoce lo colapsado de su gobierno y busca otras alternativas para poder propiciar y colaborar de una manera alterna al Estado, y otra que lo que está buscando es colonizar el país desde Estados Unidos, recolonizarlo como diáspora que ya ha asimilado unas dinámicas de allá y que viene con sus fondos a decirnos lo que tenemos que hacer. Y ahí también hay un debate que estamos teniendo y que hay que tener con respecto a cómo se está dando esa relación entre diáspora y comunidades. Sí, que son los dos excluidos históricos del proceso de industrialización, gente que se expulsa externamente y la gente que se expulsa internamente, que se informalizan en la economía, porque nunca consiguen empleo en la economía informal, y que María dio un contexto en el cual por lo menos estos dos excluidos se están encontrando. Eso. Estos dos excluidos se están encontrando y se está tocando también desde allá, porque también se está dando allá. Anda. Me parece que estoy hablando algo conflictivo. Que también se está dando desde allá ese diálogo y esa discusión de que hay una parte de una diáspora que se ubicó en los espacios de poder de Estados Unidos. Se acercó al Partido Demócrata, tiene relaciones ¿verdad? Con todas las estructuras y los espacios de poder norteamericanos, y desde allá está conceptualizando cómo incidir en Puerto Rico, en el círculo de poder en el que se lograron insertar. O sea que no está enmarcado en Puerto Rico, sino está enmarcado en ellos, para de alguna manera extender la lógica de ellos en Puerto Rico y no lo contrario. No es como yo no me meto adentro del Partido Demócrata, dentro de la lógica de Puerto Rico para transformar el mismo Partido Demócrata o la que se sensibilicen con Puerto Rico, es todo lo contrario. En este caso parten de la negación de las dinámicas en Puerto Rico. Y no solamente el Partido Demócrata, estructuras económicas también de poder, como fundaciones que están llegando aquí con un montón de chavos, pero esos chavos tienen una agenda detrás que no hay en Puerto Rico. O sea, no es endógena es como las empresas que vinieron de afuera. Otra dinámica corporativa desde exacto, desde la ONG. Exacto. Y por eso hago esa diferencia de que hay una diáspora que, como tú bien planteas, es parte de esos expulsados y esos excluidos que estaban excluidos aquí y entonces fueron expulsados del país para vivir otra exclusión allá. Eso siguen teniendo una noción de esas relaciones de poder y esas dinámicas, y cuando pasó María volvió a reconectar esas dos partes de Puerto Rico. Pero también hay una diáspora que pues se conectó allá. Sí, que está asimilada a las estructuras de poder. Y está reproduciendo la misma lógica colonial desde allá ahora. O sea, son los mismos puertorriqueños colonizando, o sea, reproduciendo las prácticas coloniales precisamente del sujeto colonizador. En este caso vamos a llamarlo el americano. Sí. Pero bueno, hay una parte que sí apoyó y hubo una entrada de recursos, no, ¿verdad? Limitada, pero mayor de la que había antes del huracán, que facilitó entonces poner en marcha cosas que se estaban discutiendo hace tiempo, pero no había los recursos para ello.
o eran bastante limitados, y entonces se había tenido que hacer con mucho más lento, ¿no? Y ahora pues entonces han habido unas cosas que se han adelantado, esas relaciones en las que el trabajo que se venía haciendo se convierte también en un capital quizás intangible, en el sentido de que algunas cosas todavía estaban en proyecciones, pero el trabajo concreto daba a algunos sectores por lo menos el sentimiento de que hay que por lo menos colaborar y acompañar ese proceso y fortalecerlo ahora que se han dado esta vorágine de conseguir recursos, de apoyar desde la diáspora y desde otros sectores. Así que un poco se empezó a fortalecer también ese proceso a partir de esas alianzas y se empezó a fortalecer sobre todo a través del desarrollo de estructuras como los oasis comunitarios, un proceso de organización que está ahora mismo desarrollándose y que nos pone el reto de entonces caminar en ese proceso de organización y de desarrollo, de rearticulación de esos tejidos sociales, a la misma vez que ya quizás hay un poco más de recursos para agilizar un poco más algunos de los proyectos que... Sí, yo creo para a los puertorriqueños que están viviendo afuera, esto no es la primera comunidad que dice la importancia que tiene la diáspora, pero en esta ocasión la gente aquí de Salinas y de abajo nos está diciendo, hay dos tipos de diáspora, la que está integrada a las dinámicas de poder de Estados Unidos y la que tiene memoria de la exclusión. Son dos diásporas, esto es bien importante, y que esa que no está vinculada a las lógicas del poder, o no ha asimilado las lógicas del poder, esas no están ayudando a las comunidades. La que está ayudando a las comunidades es la que está escuchando a las comunidades y que tiene la memoria de la exclusión. Porque la mayoría de los puertorriqueños que están en Estados Unidos, muchos de ustedes se fueron porque aquí no tenían oportunidad, y esa es la expulsión. Y aquí los compañeros, los que están hablando, es precisamente el tipo de expulsión interna que se ha dado a través de una dinámica económica y las diferentes manifestaciones que ellos han hecho, o las alternativas que han realizado para resistir, pero como también para buscar otras alternativas de un sustento o de reproducir sus condiciones materiales. La pregunta sería, según la experiencia de vida que ustedes me han ya nombrado aquí, ustedes han sido bien específicamente, Nelson, han sido muy elocuentes en eso. Según la experiencia de vida de las comunidades de Salinas, que Nelson pues lleva una memoria de 1800, del siglo XIX, ¿no? De una experiencia de vida, ¿cómo valoran al país y qué opinan sobre la dirección que ha tomado y está tomando? Que ya más o menos han contestado esa pregunta, de hecho. Desde Salinas. ¿Me la puede volver a repetir la pregunta? Es que cuando estaban hablando tenía esta botella, porque me voy a tirar para allá porque yo sé que me están... ¿Te tengo que quitar la botella para que te concentres? No, lo que pasa es que tienes que desconcentrar a aquellos que están concentrados sobre mí cuando tú hablaste, que yo tengo... Pues tú sabes que tú, Nelson, tú no vas a contestar esa pregunta, la va a contestar Judy. Según la experiencia, vamos en las mareas. Ajá. Según la experiencia, la experiencia histórica que ustedes han pasado en las mareas, ¿cómo específicamente valoras el país, lo que está pasando, una valoración de lo que está pasando en el país, y qué opinas sobre la dirección que ha tomado y que está tomando, según la experiencia y en las mareas? ¿La dirección de quién, perdón? ¿De quién? Del país, del pueblo, del pueblo de Puerto Rico. Okay. Adelante vamos en picada. En parte, vamos en picada. Porque yo siempre digo que nosotros no podemos depender del gobierno. Tenemos nosotros mismos que buscar nuestro propio norte. Así que está tomando una buena dirección el país. No. Porque el gobierno está saliendo de todo. No está. Okay. No. No está tomando una buena dirección, porque es que si estuviera tomando una buena dirección, nosotros estuviéramos bien. El país. Y diría tantas cosas, pero... Dilo, eso es, dilo. ¿Sabes? Nosotros tenemos que autoevaluarnos a nivel de país.
porque nosotros tenemos muchos recursos, tenemos muchos valores y tenemos que vernos nosotros mismos, desde nosotros mismos, para poder, porque el gobierno, como vuelvo y digo, en picada, Nelson, que tú... Eso es así. Ustedes me han dicho, según la experiencia de aquí, el gobierno lo que ha hecho es, no solamente es, o sea, las intervenciones del gobierno muchas veces lo que ha hecho es afectarlos a ustedes. Los procesos, El proceso. atrasarnos los procesos. Sí. Y que nosotros en este momento, por eso nunca, me lo he escuchado durante la conversación, evitamos nombrar personas y políticos, porque esto no es una cuestión de personas, esto es una cuestión de una estructura gubernamental que no responde a los intereses de las comunidades marginadas, en primera instancia, que son todas las de Bahía de Jobo. Que ese desarrollo nunca ha respondido, no es ahora, después de María, sino ya como tú bien señalaste, desde que Roberto se conoce, desde el 98 para acá. O sea, desde esa época, en el siglo XX, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un desarrollo que ha sido enajenante, que ha sido insostenible, que lo que ha hecho es depravar nuestros recursos naturales y explotar nuestros recursos humanos, y aunque en apariencia se ve un desarrollo, no es tal. Lo que hay son, como te dije ahorita, unas casas hermosas que dice ejecución de hipoteca, donde tú vas a ver unas tarjetas de crédito que están completamente endeudadas, y tú vas a ver una educación que, como bien señala Judith, va en picada, que no responde a nuestras propias necesidades. De ahí que nuestros dos, y ahora hablando con y debajo, nuestras dos prioridades en este momento son: una, fortalecer la estructura facilitadora de este proceso, que ese es el comité ejecutivo y la junta de directores, y en primera instancia, paralelo a eso, la escuela de formación y capacitación comunitaria. Porque Judith, Gui y muchos de los compañeros, Glenda, de los que no están aquí, Menia, ¿verdad? De todos los compañeros, de los jóvenes, ya estamos pasando de, como decía Paulo Freire, de una conciencia ingenua y mágica a una conciencia crítica. Y en esa conciencia crítica nosotros ya sabemos que con aquellos no hay que contar si queremos desarrollarnos nosotros. Así que tenemos que ir buscando nuestras propias herramientas y nuestros propios instrumentos para construir el proyecto que responda a nuestras necesidades, que son la mayoría de las comunidades del país. Excepto para lo que te hablé, para esa élite del atraso, que esos son las pirañas, los que se han nutrido como socios menores de la explotación externa. Sí, mira, antes del huracán, en toda la historia, yo diría que tanto el gobierno como el capital ha venido aquí no solamente a explotar y absorber el trabajo de la región, sino absorber sus energías y su capacidad creativa. Y eso está demostrado en que nosotros empezábamos, por ejemplo, a desarrollar proyectos, ideas que surgían de discusiones, de la vivencia, del proceso de la experiencia colectiva, de cómo en el entorno, respondiendo a las necesidades y a la realidad física, natural de la región, se desarrollaban propuestas y proyectos, se le llevaba a alguien en el Estado, y el Estado que hacía se quedaba con esa idea. Y después la trataba de montar como parte de su andamiaje politiquero, para decir esto es lo que estamos haciendo, cuando realmente el proyecto había salido de las comunidades. Entonces la comunidad la excluía y le vendía la idea a alguien que viniera con la lógica del capital extranjero, que podía venir, viabilizar el proyecto y empezar a mover la economía con agilidad, sacando a la gente que estaba produciendo ese proceso. Y esa ha sido la dinámica básicamente todo el tiempo. Yo creo que se podría decir que si estamos de acuerdo con la manera la gobernanza y la manera y el camino que se está llevando en el país, es totalmente falso. No están facilitando ni están capacitando
posibilitando un país distinto para las comunidades. Lo que sí está pasando, y eso está empezando a generar roces y contradicciones, algunos en que algunos políticos pues levantan las manos y empiezan a decir, pues vamos a ver si ese es el camino, pero todavía con toda su noción de política tradicional, etcétera, y otros resistiendo con mucha fuerza el desarrollo de una nueva manera de gobernar, ¿verdad? Ahorita yo me decía por lo menos gobernarnos a nosotros mismos. Toda esa memoria histórica empieza a desarrollar un proyecto a partir de coyunturas específicas que nos facilita empezar a proyectarnos a futuro desde una nueva lógica, en la que hemos chocado con que cuando empezamos a generar proyectos nos topamos con esa estructura que tanto gubernamental como económica que nos impide adelantar. Si queremos hacer proyectos agrícolas, pues tenemos que toparnos con que no hay acceso a la tierra, porque el acceso a la tierra, la propiedad la tienen las semilleras. Si queremos hacer proyectos de energía, tenemos que chocar con la Autoridad de Energía Eléctrica y con el capital que está viniendo aquí a tratar de acaparar ese proyecto. Y entonces empezamos a plantearnos, bueno, hay que generar autonomía comunitaria, hay que tener la capacidad de que las comunidades tengan fuerza y condiciones suficientes como para estar en una situación de poder distinta en cuanto a los otros sectores, y plantear, nosotros vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto con ustedes o sin ustedes. Y a la misma vez ir desarrollando una conciencia, y ahí es que entra el tema de la escuela de formación, en la que no estemos ajenos de las dinámicas del Estado y las dinámicas económicas, porque no es que nuestro proceso de autogestión, que es la herramienta a través de la cual estamos buscando esa autonomía, se la ponga fácil al Estado y al capital, ¿verdad? No es que vamos a hacerle el trabajo al Estado y al capital sin que ellos no tengan que sufrir una transformación estructural en esas nuevas dinámicas. Un poco lo planteo en la dinámica de la frase de en lo que hacemos mandamos. No es que la vamos a hacer y tú vas a seguir decidiendo cómo es que se van a hacer las cosas cuando tú no estás haciendo nada, cuando tú levantaste las manos y abandonaste el barco. Eso es lo que sentimos, que mucha parte de la estructura gubernamental abandonó el barco hace rato y dejó el barco a la deriva y cada cual está un poco a su suerte. Sí, el punto es que desplazó a la comunidad, lo ocupó y después dejó desocupado el espacio. Y no quiero terminar sin, por lo menos, yo siempre he pensado que al gobierno le cuesta reconocer las comunidades, la organización de las comunidades, porque se acabaría, ellos reconociendo la capacidad que tienen las organizaciones, se acabaría el enriquecimiento de ellos. Sí, el guiso, ¿no? Porque es que ellos necesitan gobernar a la gente. Entonces, ahí es que está el guiso. Nosotros, porque es que hay un potencial de capacidad en las comunidades que ellos no lo van a reconocer nunca. Porque entonces, como bien tú dices, se les acaba el guiso. Sí, se acabó el guiso. Se acabó los votos, se acabó, ellos son los que dan las transferencias, tú vas allá a pedirle transferencia, el clientelismo, toda la cosa. Lo que uno de ustedes, creo que fue Roberto, que hacen propuestas, vienen de las comunidades y absorben todo eso y te lo presentan como ellos mismos, con toda la burocracia, con toda la cosa, y van desplazando, sí, de la comunidad, pero no permite que la comunidad plenamente lo desarrolle para que se autocapacite, para hacer que se autogobierne. Sí. Y antes de terminar también, nosotros queremos, a través de este medio también, nosotros estamos de acuerdo, tenemos alianzas, tenemos unas alianzas secundarias, y esas alianzas secundarias van primero desde la primaria, son todas las comunidades marginadas del área sur-este. Las secundarias son aquellas que nos están apoyando como un sector de la diáspora puertorriqueño, como organizaciones como Sierra Club, Fundación Comunitaria, todas una serie de fundaciones que IDEBAJO facilita. No es un proyecto de IDEBAJO que se lo inventó, sino un proyecto de las comunidades que IDEBAJO facilita herramientas, y de ahí el concepto de la escuela. Y finalmente entender también las realidades de cada
sector comunitario, porque los de la montaña y la costa no han pasado lo mismo. Y entonces eso hay que empezar a hablarlo y a conversarlo. Los de Mayagüez no han pasado por lo mismo, pero vamos a conversarlo. Y terminar con esto de las guerras chiquitas, desde dónde va a salir una organización para transformar el país. Tenemos que tener la humildad de decir, aquí estamos nosotros, allí están nosotros, otros nosotros, y entre todos tratar de llevar este barco a puerto seguro. Y como único es dialogando, capacitándonos y transformando nuestra propia realidad. Y no tratar de intervenir en cómo se transforman los otros. Y tratar nosotros, porque estaríamos haciendo lo mismo, desde aquí nosotros dirigir los procesos de otras comunidades. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros queremos aportar. Y en aquello que sea para aportar para el bienestar de todos, ahí vamos a estar nosotros. Pero para entrar en peleas chiquitas, de quién dirige quién, esa no es nuestra. Y lo queremos hacer claro, quiero aprovechar esto porque si no, me lo voy a llevar aquí en el corazón. Y eso no es. Un poco es eso, el trabajar desde el amor, el compromiso y la solidaridad. Exacto. Sin que eso impida que podamos ser firmes en apuntar ¿verdad? A problemas y diferencias que realmente a veces son insalvables y a veces hay que mirarlas a través del crisol del reconocimiento, como tú planteas a veces, Enrique, de que nos volvamos a conocer y volvamos a mirarnos, porque por ejemplo, para traer un ejemplo que trae un poco Nelson, las vivencias que se han tenido desde la costa o desde la costa del sureste del país con respecto a la montaña, por ejemplo, no es que solamente son diferentes en cómo hemos tenido que vivir el impacto de los huracanes, antes de eso. La relación del jíbaro blanqueado por la narrativa del Estado con la tierra es distinta a la relación del negro costero con la tierra, aunque fue distinta históricamente. Una estaba más vinculada a la supervivencia y a la capacidad de que esta tierra me da sustento, y la otra estaba vinculada literalmente a la explotación, al trabajar de sol a sol bajo condiciones inhumanas, y entonces la relación con la tierra y cómo se ve la tierra era distinta. Sí, claro. Y son experiencias históricas y heridas, ¿verdad? Históricas que se tienen que mirar y trabajar desde perspectivas particulares a partir de cada proceso histórico. Bueno, pues entonces yo voy a cerrar esta sesión de Haciendo Generación. A mí me pareció, creo que es bien contrastante, dos entrevistas que hago. Sería tengo pendiente de hacer otra más en el futuro. Sí, en las mareas, para ver cómo está el proyecto y las estrategias que han asumido y en un momento dado entrevistar a varias experiencias comunitarias, claro, para que se dialoguen. Pues muchas gracias. Hoy cerramos esta grabación y nos vemos para la próxima temporada. Tú te has puesto a pensar si todo el mundo en contra del gobierno se levanta. Hey, sacamos al que sea del poder solo por joder y el respeto se planta. Ey, nunca ha habido mano santa. Tiremos la manta para los muertos con corbata en la garganta. El pueblo no olvida pero aguanta, y lo malo con malicia se espanta. Moléstate y levántate. Moléstate y